A las 4:20 horas, en sitios secretos de lanzamiento en Odessa, las tripulaciones de vehículos aéreos no tripulados de Ucrania comenzaron los preparativos para un ataque contra la refinería de petróleo de Avipsky, un objetivo situado a aproximadamente 595 kilómetros en la región rusa de Krasnodar. Avipsky es una refinería de importancia estratégica, con una capacidad cercana a los 6 millones de toneladas anuales, equivalente al 4% de la capacidad total de refinación de toda la Federación Rusa. Más importante aún, representa un eslabón clave en el suministro de combustible para las unidades militares rusas que combaten en el Frente Sur y en Crimea. En apenas 2 horas, esta instalación dejaría de refinar petróleo. Irónicamente, sería el propio crudo ruso el que se transformaría en el combustible que desataría un gigantesco mar de fuego sobre el complejo. Exactamente a las 4:30 horas, las tripulaciones iniciaron el lanzamiento de los primeros drones An-196 LUT desde una pista secreta. El primero recorrió la pista a una velocidad aproximada de 97 km por hora, y luego aceleró rápidamente hasta los 193 km por hora para mantener la estabilidad antes de despegar. Cada 20 segundos, los otros 19 drones LUT continuaron despegando con rumbo al sureste, hacia la enorme maquinaria de refinación de Avipsky, que operaba a plena capacidad. A aproximadamente 1,6 kilómetros del área de lanzamiento, las tripulaciones se replegaron de inmediato a la máxima velocidad posible por rutas secretas, amparadas por la oscuridad, con todos los sistemas de iluminación apagados y desplazándose únicamente con dispositivos de visión nocturna. Sabían perfectamente que, apenas unos minutos más tarde, una vez que Rusia detectara aquellas señales inusuales, la zona de lanzamiento se convertiría de inmediato en blanco de un intenso fuego de represalia. Pero las fuerzas SBS de Ucrania ya habían previsto ese escenario. Siempre preparaban múltiples alternativas para garantizar el cumplimiento de la misión. En muchas otras zonas, los lanzamientos de drones se realizaron de forma similar, desde antiguas fábricas en Zaporilla, a lo largo de los grandes ríos de Jersón, e incluso desde camiones portacontenedores camuflados en la península de Crimea. En total, se lanzaron 280 drones en una secuencia cuyo cronograma había sido calculado con una precisión extrema. Sin embargo, la parte más sofisticada y estratégicamente decisiva de todo el ataque se encontraba en la operación final, con nombre en clave Black Artery. Esta fue la última oleada en ser lanzada, desplegada solo después de que todos los demás drones ucranianos ya hubieran abandonado sus puntos de lanzamiento. También debía recorrer la mayor distancia, partiendo desde la ubicación más segura, porque este era el verdadero empuje decisivo, el golpe letal de toda la campaña. Para garantizar que su aproximación al objetivo quedara perfectamente sincronizada, los drones de la operación Black Artery tuvieron que volar más rápido, a una velocidad máxima de 193 km por hora, aun cuando eso implicaba un mayor consumo de combustible. Mientras tanto, los drones asignados a atacar objetivos más cercanos solo necesitaban mantener una velocidad aproximada de 161 km por hora para optimizar la eficiencia de vuelo. Fue precisamente este cálculo inverso de tiempos lo que permitió que los 280 drones convergieran sobre la zona del objetivo casi en el mismo instante. Inmediatamente después, toda la infraestructura petrolera de la región de Krasnodar fue puesta en alerta roja. Desde refinerías, puertos de transbordo y exportación, hasta estaciones de bombeo y la red de oleoductos, cada instalación podía convertirse en un objetivo para Ucrania. Eso colocó a los comandantes rusos de defensa antiaérea ante un problema casi imposible de resolver. Tenían que decidir qué objetivos debían proteger, sin saber desde qué dirección venía el ataque real, y que era solo un señuelo destinado a saturar y estirar su sistema defensivo. Lo que ocurrió a continuación dejó en evidencia por qué las fuerzas defensivas rusas fueron consideradas inexpertas e ineficaces frente a un ataque organizado de manera tan metódica. Apenas segundos después de iniciadas las oleadas de lanzamiento, los sistemas de radar rusos en Armavir, una zona considerada durante mucho tiempo como una de las más fortificadas y seguras, detectaron la aparición de posibles blancos. Se trataba de radares de altísima sensibilidad, capaces de seguir incluso un objeto del tamaño de una pelota de golf, a una distancia de 58 kilómetros. En sus pantallas, los 40 drones que ascendían al aire no se diferenciaban de objetivos ordinarios de entrenamiento.
Los datos fueron enviados de inmediato a la Red Integrada de Defensa Antiaérea de Rusia, y luego transferidos a los centros de mando para su análisis. En Novorossiysk, los sistemas informáticos comenzaron a calcular opciones de interceptación. En numerosas bases del sur de Rusia, los pilotos de caza también corrieron hacia sus aeronaves para prepararse para el despegue. Pero poco después comprenderían que toda la doctrina defensiva rusa arrastraba en su interior una debilidad fatal. El problema era que el sistema de defensa antiaérea ruso había sido diseñado para enfrentar amenazas mucho más costosas y peligrosas, como misiles de crucero valorados en millones de dólares. Un solo misil de un sistema S-400 podía costar hasta 5 millones de dólares, mientras que cada hora de operación de un avión de combate consumía alrededor de $12,000 en combustible. En cambio, un dron AN-196 Lyuty cuesta aproximadamente $100,000 de fabricación. Fue precisamente esta desproporción de costos la que trastocó por completo todo el cálculo defensivo de Rusia, porque, a partir de ese momento, cualquiera de las opciones disponibles implicaba pérdidas. Si utilizaban misiles costosos para derribar drones baratos, agotarían sus propios recursos en una confrontación asimétrica. Pero si los dejaban pasar, se enfrentarían entonces al riesgo de perder refinerías valoradas en miles de millones de dólares. Esa era la trampa que Ucrania había tendido, un dilema en el que, para Rusia, cada decisión posible tenía un precio. A esto se sumaba el hecho de que el AN-196 Lyuty está guiado por un sistema lo suficientemente sofisticado como para seguir operando incluso en un entorno de intensa guerra electrónica. No depende únicamente de señales satelitales, sino que combina navegación inercial con la capacidad de volar a lo largo de rutas complejas previamente programadas, lo que le permite mantener la trayectoria correcta hacia el objetivo incluso cuando el enemigo interfiere sus sistemas. Se trata de un UAV propulsado por hélice y motor de gasolina, con un fuselaje de más de 4 metros de longitud y una envergadura cercana a los 7 metros, capaz de transportar una carga explosiva de aproximadamente 50 kilogramos, que en algunas variantes puede aumentar hasta 75 kilogramos. Su alcance suele indicarse públicamente como superior a los 800 kilómetros, y en ciertos casos puede llegar hasta aproximadamente 2.000 kilómetros. Lo verdaderamente relevante es que Ucrania no necesita sistemas excesivamente costosos para ejecutar ataques de carácter estratégico. Ha logrado convertir un UAV, cuyo costo es muy inferior al de un misil de crucero, en un arma capaz de penetrar profundamente y golpear objetivos energéticos, militares y logísticos en el interior del territorio ruso. Es precisamente la combinación de largo alcance, capacidad de guiado flexible y una carga explosiva lo suficientemente potente, lo que ha convertido al AN-196 Lyuty en una herramienta de ataque especialmente peligrosa. A las 4:45 horas, los grupos de ataque se habían fusionado en un único enjambre masivo, avanzando simultáneamente hacia el este. En las pantallas de radar rusas, alrededor de 250 objetivos convergían al mismo tiempo desde decenas de direcciones distintas. La cuestión era si disponían de la capacidad suficiente para detener todo el ataque, y, más importante aún, cuáles eran señuelos y cuáles constituían las verdaderas amenazas. A las 5:25 horas, la punta de lanza de la operación Black Artery había cruzado el estrecho de Kerch. El enjambre principal de UAV, compuesto por unos 250 drones, continuó desplazándose hacia el sureste en dirección al puerto de Novorossiysk y la región de Krasnodar. Esta era la fase decisiva de toda la operación. Dentro de esa formación, 40 UAV se separaron hacia el este, infiltrándose entre las capas defensivas alrededor de la isla Tuzla y la zona de patrulla de interceptación rusa. Una vez separados del enjambre principal, si eran fijados como blancos en ese punto, se convertirían en objetivos aislados y mucho más fáciles de destruir. Por esa razón, los operadores ucranianos maniobraron rápidamente estos UAV hacia una formación en diamante. En la capa de mayor altitud se encontraban los UAV señuelo AQ-400 Sight. Ascendieron hasta una altitud máxima de aproximadamente 4.000 metros, exponiendo deliberadamente sus firmas y convirtiéndose en blancos fáciles de detectar en radar. Ese era, prácticamente, su objetivo principal. El AQ-400 Sight es un UAV de ataque de largo alcance, con una carga útil de unos 43 kilogramos,
un alcance declarado cercano a los 750 kilómetros, y una velocidad de crucero de aproximadamente 145 kilómetros por hora. Algunos portaban cargas reales, mientras que otros estaban configurados como señuelos, pero todos compartían el mismo propósito: obligar al enemigo a reaccionar. En la capa media, operaban los UAV UJ-26 Bobber, a una altitud de alrededor de 2100 metros. Se trata de un UAV de ataque de largo alcance, con una velocidad de hasta 200 km por hora, un alcance de aproximadamente 1000 km y una carga explosiva cercana a los 20 kilogramos. Su función era mantener la posición intermedia, forzando a los sistemas de defensa aérea Buk, M3 y Tor, M2 a abrir fuego, agotando así las reservas de interceptores y tensando toda la red defensiva. En la capa más baja, se encontraban los UAV AN-196 Liuti. Descendieron hasta apenas 75 metros sobre el terreno, y variaban constantemente su altitud para generar confusión, volando pegados al relieve para mezclarse con el ruido de fondo del radar terrestre. El Liuchi es especialmente adecuado para esta posición crítica, gracias a su alta velocidad, maniobrabilidad y potente carga explosiva contra objetivos estratégicos. A tan baja altitud, se volvían mucho más difíciles de detectar para los radares terrestres. A esa altura, las señales de radar se reflejan de forma caótica en árboles, edificios, vehículos y el propio terreno, creando una capa de interferencia lo suficientemente densa como para ocultar objetivos pequeños. Además, la curvatura de la Tierra también genera una zona ciega natural para el radar. Las ondas de radar se propagan en línea recta, mientras que la superficie del planeta es curva, por lo que los objetivos a baja altitud desaparecen de la detección con mayor rapidez. Fueron precisamente estas limitaciones físicas las que crearon un escudo natural para la formación atacante. Y esa es exactamente la razón por la que esta formación fue diseñada con tal nivel de sofisticación. Cada nivel de altitud estaba destinado a presionar una capa diferente de las defensas rusas. Los AQ-400 Scythe, en la capa superior, obligaban a reaccionar primero a los sistemas de largo alcance como el S-400. Los UJ-26 Bobber, en la capa media, continuaban absorbiendo el fuego de los sistemas tácticos. Mientras tanto, los AN-196 Liuti, volando a baja cota, se deslizaban a través de las brechas que se abrían entre las capas de interceptación. Fue precisamente esta estratificación vertical por altitud la que hizo extremadamente difícil para el defensor aplicar una respuesta única capaz de neutralizar todo el ataque al mismo tiempo. Un misil que asciende para cazar blancos a 4000 metros de altitud no puede, al mismo tiempo, abatir un objetivo que vuela a apenas 75 metros sobre el terreno. Desde el aeródromo militar de Krimsk, despegaron cazas Su-35S equipados con el radar IRBI-C, uno de los sistemas de radar más potentes jamás instalados en una aeronave de combate. Diseñado para detectar grandes objetivos, como bombarderos estratégicos, a distancias de hasta 400 kilómetros, casi no tiene rival en combates de largo alcance. Pero precisamente esa fortaleza se convirtió en una debilidad. Radar IRBI-C utiliza un haz estrecho, optimizado para detectar objetivos a gran altitud y larga distancia. Cuando se ve obligado a buscar pequeños UAV que vuelan cerca del terreno, a la altura de las copas de los árboles, su eficacia disminuye drásticamente, como si se usara la mira de un francotirador para buscar un mosquito. Los pilotos fijaron rápidamente a los AQ-400 Scythe, que volaban a mayor altitud, pero la doctrina de combate seguía exigiendo identificación visual antes de abrir fuego. Y fue precisamente ese instante de vacilación el que marcó la diferencia. Para cuando confirmaron la amenaza, la verdadera fuerza de ataque ya había extendido su formación, abriendo intervalos de hasta 32 kilómetros. Los señuelos habían funcionado a la perfección, obligando a los interceptores a ganar altura, mientras los UAV de ataque reales se deslizaban a baja cota, pegados al terreno, para evitar la detección. Sin embargo, por delante de ellos se alzaba una de las redes de defensa antiaérea más densas de toda la zona, la batería S-350 Vitiaz desplegada en la isla Tuzla, equipada con un sistema de radar capaz de seguir decenas de objetivos al mismo tiempo y guiar múltiples misiles de manera simultánea. Pero lo que Ucrania comprendió con total claridad, y Rusia no alcanzó a percibir, fue que incluso este sistema aparentemente invencible, arrastraba una debilidad fatal. A las 6:05 horas, el grupo Black Artillery se aproximó a la zona de Port Kavkaz, a unos 190 kilómetros de la refinería de Afipsky, en Krasnodar.
El radar 56A del sistema 350 BTIAS comenzó de inmediato a fijar blancos. Se trata de uno de los sistemas de defensa aérea más modernos de Rusia, capaz de seguir múltiples objetivos simultáneamente y guiar misiles 9M96 con una velocidad de reacción extremadamente alta. Sobre el papel, dejaba al enemigo casi sin posibilidad de penetración. Pero Ucrania había detectado una pequeña debilidad en este sistema a partir de oleadas de ataque anteriores. Cada 10 segundos, mientras el radar resincronizaba su ciclo de procesamiento, aparecía una breve ventana, de apenas 500 milisegundos. Medio segundo puede parecer insignificante, pero en la guerra moderna es tiempo suficiente para que un objetivo desaparezca de la pantalla. Una Q-400 Sight fue impulsado hasta una altitud máxima de aproximadamente 4.600 metros, exponiéndose deliberadamente para activar el radar enemigo. El sistema 350 reaccionó casi de inmediato. Un misil 9M96, con un costo cercano a $2 millones, fue lanzado en ascenso directo contra un UAV señuelo mucho más barato. Pero en los últimos 2 segundos antes de ser destruido, el AQ-400 Sight logró transmitir el ritmo de escaneo y el patrón de operación del radar a toda la red de ataque. En el instante mismo de su destrucción, entregó los datos sincronizados que Ucrania necesitaba. 30 segundos después, justo cuando el radar entró en su ventana de procesamiento, los UAV restantes descendieron simultáneamente hasta apenas 15 metros, pegándose al terreno. Durante esa fracción de segundo, todo el enjambre de UAV prácticamente desapareció del cuadro radar. Cuando la señal regresó, ya se habían mezclado con el ruido de fondo y los reflejos del terreno. Las tripulaciones rusas solo podían distinguir trazas débiles, posiblemente aves o interferencias atmosféricas, pero no lo suficientemente claras como para autorizar fuego con certeza. Black Artery había atravesado la primera capa defensiva en el momento exacto en que el sistema quedó momentáneamente ciego. Pero inmediatamente después, entraron en una amenaza aún más silenciosa, la zona de guerra electrónica rusa, donde el sistema Krasuka-4 comenzó a interferir intensamente toda la conciencia situacional del enjambre. En cuestión de minutos, los datos de posicionamiento recibidos por los drones se volvieron casi inútiles. Las señales se distorsionaron, los rumbos se desviaron y las posiciones mostradas dejaron de coincidir con la realidad. Pero Ucrania ya había previsto ese escenario. Los drones AN-196 LUT cambiaron de inmediato a un modo de navegación de respaldo. En lugar de depender de señales satelitales, comenzaron a utilizar rumbo magnético combinado con el conteo de líneas de transmisión eléctrica, estaciones de bombeo y puntos fijos de infraestructura a lo largo del eje Krasnodar-Novorossiysk. Esos elementos no podían moverse ni podían ser falsificados mediante interferencia electrónica. Los UAV ya no volaban guiados por señales, sino por la propia estructura física de la infraestructura energética del sur de Rusia. Aún así, el trayecto estuvo lejos de ser perfecto. 3 UAV atravesaron una zona de fuerte interferencia magnética que desvió sus brújulas hasta en 45 grados. Otros 5 siguieron por error una línea eléctrica que se alejaba de la ruta planificada. Sin embargo, la aeronave líder continuó contando correctamente los puntos de referencia de infraestructura, tal como estaba previsto en el plan original. Seguía avanzando en la dirección correcta, hacia el puerto de Novorossiysk y las instalaciones petroleras de Krasnodar. Todo el enjambre, reducido ahora a solo 12 UAV, continuó avanzando a través de la densa niebla matinal, volando tan bajo que casi se fundía con el horizonte, acercándose progresivamente a los grupos de luces industriales que brillaban a lo lejos. Ese no era solo el destino final de la operación, sino el núcleo del corredor energético que Ucrania buscaba golpear directamente. A las 7:15 horas, las columnas de humo de la refinería de petróleo de Afipsky aparecieron en el horizonte. Se trataba de un complejo de refinación de gran capacidad, operando casi sin interrupción, día y noche. Pero para alcanzar ese objetivo, la formación de ataque ucraniana debía atravesar una densa capa defensiva compuesta por 6 sistemas Pantsir S-1, desplegados en un patrón hexagonal alrededor de toda el área de la refinería. Los 36 UAV UJ-26 Bover restantes fueron divididos en 6 grupos, con 6 drones por grupo, y todos se lanzaron simultáneamente contra 6 baterías Pantsir S-1 diferentes. En sus pantallas de control, las tripulaciones rusas fueron empujadas de inmediato a una situación casi imposible de manejar por completo.
En teoría, sus sistemas podían seguir los 36 objetivos. Pero en la práctica, cada radar y sistema de control de fuego no podía guiar más de 4 misiles al mismo tiempo. Para lanzar una segunda salva, debían esperar un intervalo de 2 segundos entre disparos, más otros 6 segundos de reacción y 6 segundos adicionales para apuntar y fijar nuevos blancos. En otras palabras, cada sistema necesitaba alrededor de 14 segundos antes de poder ejecutar una segunda salva. Ucrania había convertido la propia precisión y el rígido procedimiento de combate del Pantsir S-1 en una debilidad fatal. 24 misiles 57E6E fueron lanzados casi al mismo tiempo, y las estelas de sus cohetes rasgaron el cielo del amanecer como un sol artificial. Los Su-26 Bobber comenzaron a maniobrar para evadirlos, pero la velocidad de los interceptores era abrumadora. En cuestión de instantes, 24 drones Bobber fueron destruidos al mismo tiempo, convertidos en bolas de fuego. Ese sacrificio no fue en vano. Fue precisamente ese intervalo de 14 segundos, durante el cual los sistemas Pantsir tuvieron que volcar toda su capacidad de procesamiento en la primera ola de interceptación, lo que abrió la brecha preciosa para que el grupo de ataque AN-196 Liuchi lograra atravesar la defensa. Para cuando los Bobber habían sido destruidos, los AN-196 Liuchi ya se habían acercado lo suficiente como para entrar en una zona de interceptación extremadamente difícil. Después de 2 salvas sucesivas contra los Bobber, las baterías Pantsir S-1 necesitaban al menos 28 segundos más para reorganizar su fuego, mientras que los Liuchi solo requerían unos 22 segundos para alcanzar el blanco. En términos de tiempos de combate, los drones ucranianos habían obtenido una ventaja clara. Al darse cuenta de ello, las tripulaciones del Pantsir S-1 cambiaron de táctica de inmediato y pasaron a emplear sus cañones 2A30 y 8M de 30 mm, con su altísima cadencia de fuego. Los computadores de control calcularon puntos de adelantamiento para cada objetivo, creando nubes de proyectiles a lo largo de las trayectorias estimadas de los UAV ucranianos. Pero esta vez, Ucrania se había preparado con mucho más cuidado que en oleadas anteriores. Los AN-196 Liuchi habían sido programados para variar su altitud de forma aleatoria, oscilando entre 9 y 18 metros, y con el intervalo de cada cambio también aleatorizado entre 1 y 2 segundos. No existía un patrón fijo lo bastante claro como para que el sistema enemigo pudiera aprenderlo y predecirlo con precisión. El comandante ruso ordenó fuego máximo, a una cadencia aproximada de 2.500 disparos por minuto por cañón, barriendo directamente la ruta de aproximación de los UAV ucranianos. 6 drones AN-196 Liuchi fueron impactados de lleno y explotaron en pleno aire. Otros 2 recibieron impactos en las alas, perdieron estabilidad, se desviaron de su rumbo y cayeron para explotar en un campo abierto. Pero 12 Liuchi lograron atravesar la muralla de fuego y acercarse hasta una distancia de apenas 650 metros de la refinería, volando a una altitud de alrededor de 12 metros. Llegados a ese punto, los soldados rusos ya casi no tenían una forma segura de bajar aún más el ángulo de sus cañones. Entendían que un mínimo error de tiro podía enviar sus proyectiles directamente contra los tanques de almacenamiento de petróleo, de unos 15 metros de altura, situados justo detrás de la zona objetivo. Y fue en ese instante cuando Ucrania perforó la línea defensiva más importante que protegía a Fivsky. Pero los rusos seguían negándose a ceder. Y justo cuando parecía que todas las capas de defensa habían sido desgarradas, jugaron su última carta. Los 12 UAV supervivientes cruzaron el perímetro de la refinería a las 7:18 horas, pero en ese mismo instante entraron en la zona de combate del ZSU-234 Shilka M4. Este legendario cañón antiaéreo autopropulsado, un verdadero cadáver reanimado de la era soviética, había sido modernizado con un radar mejorado, sensores electro-ópticos y un par de misiles portátiles Igla montados a ambos lados de la torreta. El Shilka emplea 4 cañones de 23 milímetros, con una cadencia de fuego extremadamente alta, lo que lo convierte en un sistema especialmente apto para levantar una densa cortina de proyectiles contra blancos pequeños y de vuelo rasante. Todo ello lo transformaba en un punto de bloqueo extremadamente peligroso frente a ataques de drones kamikaze. Permanecía al acecho cerca de la puerta principal, bajo, obstinado y silencioso, como si hubiera estado esperando exactamente aquel momento. Sus 4 tubos de 23 milímetros se elevaron de inmediato para seguir a la formación entrante.
Ya no se trataba de la historia de una sola pieza de artillería, sino de una auténtica tormenta de fuego. Cada tubo podía disparar cientos de proyectiles por minuto y, cuando los 4 abrían fuego al mismo tiempo, el Shilka M4 podía desgarrar el cielo por delante con una densa malla de munición. El computador de control de tiro calculaba de forma continua la velocidad de aproximación, el ángulo de descenso y la trayectoria de cruce de cada UAV. No necesitaba munición programable de explosión aérea como la de un sistema de 57 milímetros. La mera densidad de fuego de sus 4 cañones de 23 milímetros bastaba para convertir el espacio aéreo frente a él en un verdadero muro metálico. La familia Shilka es conocida por su eficacia contra blancos aéreos a distancias de hasta aproximadamente 2-5 kilómetros, utilizando sus 4 piezas de 23 milímetros con una cadencia combinada extremadamente elevada. La primera ráfaga rasgó el aire delante del UAV de cabeza a una altitud de 200 metros. Las trazadoras barrieron el espacio como motosierras, cortando capa tras capa frente al morro en descenso. El UAV se inclinó bruscamente para evadir, pero ya era demasiado tarde. La segunda ráfaga corregida se cerró sobre él. La tercera cubrió por completo su trayectoria de vuelo. Un proyectil de 23 milímetros de alto explosivo y fragmentación atravesó el fuselaje, seguido por una cadena de impactos sucesivos. La célula ligera quedó prácticamente despedazada en un instante. El depósito de combustible fue abierto en canal, el motor arrancado de su soporte, y el UAV de cabeza comenzó a dar tumbos en el aire antes de precipitarse en espiral, dispersando restos por todo el complejo de la refinería. El segundo UAV descendió de inmediato para intentar deslizarse por debajo de la cortina de fuego. Bajó hasta 120 metros. La torreta del Shilka M4 lo siguió con suavidad. El radar seguía fijándolo. El visor electroóptico mantenía el enganche. Los cañones descendieron aún más, presionando continuamente al blanco. A 110 metros, la ráfaga seguía acercándose. A 105 metros, la corriente de fuego estaba a punto de entrar en la ventana de destrucción. Bastaba una sola presión más sobre el disparador, y ese UAV podía haber sido hecho pedazos en pleno aire. Pero justo ahí, el sistema se detuvo. No porque el Shilka M4 no pudiera ver el objetivo. Todavía lo veía con total claridad. El radar seguía siguiéndolo. La mira seguía manteniendo el enganche. El problema residía en la propia posición del blanco. A una altitud tan baja, directamente sobre la zona de tanques y las estructuras inflamables de la refinería, los proyectiles de 23 milímetros, si continuaban barriendo hacia abajo, podían perforar los depósitos de almacenamiento, las tuberías o las unidades de procesamiento situadas debajo. El sistema de control de tiro había calculado que el riesgo de que el propio fuego antiaéreo impactara sobre la instalación que debía proteger ya había superado el umbral de seguridad. Automáticamente interrumpió la secuencia de disparo en el instante en que el objetivo cayó en la zona baja justo delante de la refinería. El artillero vio todo eso. Intentó mantener el blanco en la mira. Intentó forzar los tubos aún más abajo. Intentó pasar al control manual. Pero en ese brevísimo instante, el computador de control de tiro ya había tomado su decisión: preservar la zona de tanques del riesgo de ser alcanzada por su propio fuego antiaéreo, en lugar de seguir disparando hasta el final. Y esa decisión abrió la brecha definitiva. Los 8 UAV restantes atravesaron de lleno aquella zona muerta. Una situación ya imposible de salvar. A las 7:20 horas, el primer AN-196 Liuchi impactó de lleno contra el complejo de torres de destilación fraccionada de la refinería de Afipsky, en la región de Krasnodar, exactamente en el punto identificado por la inteligencia ucraniana. Ese era el corazón de la refinería, donde el crudo se separa en las fracciones básicas que alimentan toda la cadena posterior de procesamiento. La carga explosiva de tetril de aproximadamente 27 kilogramos detonó a una velocidad cercana a los 7.900 metros por segundo, generando una presión suficiente para destrozar la zona central de equipos. Las envejecidas estructuras de soporte y las tuberías resistentes al calor alrededor del complejo de destilación colapsaron casi de inmediato. El crudo, que estaba siendo calentado a unos 382 grados Celsius bajo una presión cercana a 31 bar, salió despedido violentamente por las tuberías reventadas. La corriente de hidrocarburos sobrecalentados entró en contacto con el aire, se vaporizó casi al instante y formó una densa nube de combustible. Apenas segundos después, esa nube se incendió.
provocando una explosión de combustible-aire que barrió toda la zona central de procesamiento y destruyó aún más tuberías, bandejas de cables y sistemas auxiliares de control. 8 segundos más tarde, el segundo AN-196 Liuti golpeó la sección sellada ya debilitada del tanque número 5. El vapor acumulado en su interior se encendió de inmediato. La cubierta flotante del tanque de almacenamiento se convirtió en una masa metálica de unas 54 toneladas, lanzada por la presión del gas en expansión hasta una distancia de aproximadamente 200 metros, antes de estrellarse contra el edificio operativo adyacente. En ese momento, 100.000 barriles de petróleo quedaron sin ninguna cubierta de protección, convirtiéndose instantáneamente en una fuente masiva de combustible para el mar de fuego que ya se extendía sin control. A partir de ese instante, comenzó el efecto dominó. Una vez destruido el complejo de torres de destilación fraccionada, colapsó con él todo el equilibrio de presión de los sistemas interconectados. Los hidrocarburos líquidos a 382 grados Celsius sufrieron un cambio brusco de fase, desencadenando una cadena de explosiones causada por una expansión extremadamente rápida del vapor. Una de las torres de destilación, de unos 40 metros de altura, se agrietó en sus soldaduras estructurales y, acto seguido, su sección superior salió despedida hasta unos 800 metros, cayendo sobre la zona de procesamiento situada detrás e iniciando todavía más incendios. Las explosiones secundarias siguieron propagándose. Las ondas de choque perforaron al mismo tiempo depósitos adicionales de almacenamiento. El sistema de emergencia intentó aislar el área, pero los daños ya habían superado el punto de recuperación. Las bombas ya no podían detenerse en la secuencia correcta, porque la presión aguas abajo había caído demasiado rápido. Muchas válvulas dejaron de sellar adecuadamente debido a la deformación térmica y al choque mecánico. El sistema de rociadores de agua quedó casi inutilizado, porque la presión hidráulica ya había sido quebrada por las primeras explosiones. Una vez que el fuego alcanzó la red de tuberías, el cableado eléctrico y los nodos de control, la refinería ya no enfrentaba solo un incendio industrial, sino el colapso en cascada de todo su núcleo tecnológico. Este ataque tuvo una importancia mayor para ambos bandos, no solo por las llamas que se alzaron sobre Afipski, sino por todo lo que vino después. Cuando el complejo de torres de destilación fraccionada, el núcleo operativo de la refinería, quedó fuera de combate, Rusia no solo perdió una parte de su capacidad de refinación durante muchos meses, sino que además, tuvo que afrontar una presión mucho más amplia. Cada día de paralización significaba más costos de reparación, más pérdidas de producción, y una mayor presión para proteger instalaciones industriales ubicadas en la profundidad de la retaguardia. Pero el daño fue más allá de las cifras. Un objetivo importante en Krasnodar seguía pudiendo ser alcanzado, aun cuando Moscú había negado repetidamente de antemano la magnitud de las pérdidas. Eso abrió una grieta visible en la imagen de seguridad que Rusia quería proyectar, al tiempo que la obligaba a desviar más recursos de defensa antiaérea, más personal y más atención hacia la retaguardia, en lugar de concentrarlo todo en el campo de batalla. Para Ucrania, en cambio, se trató de un golpe cuyo valor fue mucho mayor que la mera escala de unos pocos UAV. Demostró que no necesitaba destruir grandes cantidades de objetivos al mismo tiempo, sino solo impactar el eslabón crítico correcto para sacudir un sistema mucho más grande detrás de él. Cuando una refinería importante queda paralizada, el efecto no se detiene en el lugar que está ardiendo, sino que se extiende al ritmo de las operaciones, a la logística y a la manera en que Rusia se ve obligada a reorganizar sus defensas. Y eso también produce un impacto psicológico muy fuerte. Demuestra que Ucrania todavía puede penetrar muy en profundidad, golpear con gran precisión y obligar al adversario a pagar un precio mucho mayor que el costo del propio ataque. Afipski, por lo tanto, no fue solo una explosión en la retaguardia rusa, sino también un recordatorio de que, en esta guerra, un solo golpe en el lugar adecuado, todavía puede provocar una conmoción mucho mayor que la propia detonación. Si este análisis te pareció valioso, dale like para apoyar al canal, suscríbete para no perderte los próximos videos, y deja un comentario contándonos cómo crees que el golpe sobre Afipski obligará a Rusia a cambiar la forma en que protege sus zonas de retaguardia. Hasta la próxima.